van a venir las preguntas que correspondan. ¿Ya? A ver, partiendo. Lo que son entonces, lo que vamos a ver ahora, como les manifestaba, era las manifestaciones del sistema nervioso, ya pero desde un punto de vista de infecciones, pero por virus. En lo que respecta a lo que es las afectaciones, en las presentaciones que ustedes tienen, saben que las vías y las circunstancias a través de los cuales los virus ingresan y ya empiezan a hacer la enfermedad son diversas. Va a determinar mucho las características del virus que afecta y la propia naturaleza que tenga el huésped con relación a si está en un grado de supresión o no, inmunosupresión o es inmunocompetente o no. Otros factores como la puerta de entrada o el lugar donde acontece la replicación del virus también influyen. Hay algunos lugares que tienen que ver con lo que es ciertas áreas de influencia. Por ejemplo, cuando veamos la enfermedad por priones, vamos a ver que algunas enfermedades, como la enfermedad del Kuru, no son propias de acá, sino que de determinadas zonas de la Amazonía, perdón, de Oceanía. Relaciones que tienen que ver con el huésped para que se pueda desarrollar una enfermedad de estas. Vamos a tener factores relacionados que engloban el bajo término de susceptibilidad, porque a algunos sí les coge una replicación mayor que a otros. Y es lo que hemos podido ver, si queremos tomar un ejemplo palpable, porque algunas personas se afectan por alguna infección viral, como lo que sucedió con el COVID, y otras no. Su evolución es mucho más lenta. Y debe diferenciarse la susceptibilidad de la infección a la susceptibilidad de la enfermedad. Susceptibles de infectarnos somos todos, y susceptibles de desarrollar una enfermedad como tal son un grupo determinado de, de individuos. La exposición de un huésped no inmunizado a un agente que lo invade originará la infección. Este contacto puede ocurrir por la llegada del agente, un virus en el caso que nos ocupa, o el huésped por diferentes vías, aire, alimentos, picadura de insectos que pueden actuar como vehículos. Por ejemplo, dengue, fiebre amarilla, que son transmitidas por vectores. Alimentos como por ejemplo enterovirus, ¿no? Que pueden estar dándose a ese nivel. O el aire, como aquellas que tienen que ver con sarampión. La susceptibilidad de la enfermedad depende de la virulencia del agente y de la respuesta del huésped, como habíamos manifestado más adelante. Hay que tener en cuenta los factores relacionados con el huésped, que incluyen las barreras como la piel, mucosas, la respuesta inmune, la vulnerabilidad de las células específicas con relación a cada individuo y el desarrollo de lo que es la enfermedad en sí. También desempeña un papel importante en lo que es el huésped la influencia genética o factores predisponentes, que incluyen a las proteínas del huésped, las cuales sirven como receptores de membrana para los virus, y las influencias específicas de especie concreta, así como el tropismo para determinadas células, que también vamos a ver con relación a la preferencia, por qué determinados virus van a nervios periféricos, por qué determinados virus afectan solo sustancia gris y algunos lo que respecta la sustancia blanca o las vías, lo que tienen que ver con mielina. La función inmune y su relación están también bajo control genético en forma de genes que asientan en el sistema de histocompatibilidad.
Diversos factores no genéticos también influyen en la susceptibilidad o en la resistencia a las enfermedades inducidas por virus. Entre ellos incluye la edad, el sexo, estado nutricional del paciente, el medio ambiente, fármacos, las infecciones concomitantes y las enfermedades tumorales también pueden deprimir la respuesta del huésped ante alguna noxa o ante alguna infección. Y esto también va a devenir en que se pueda manifestar la replicación viral y por consiguiente una posible enfermedad. Con relación a la gente, esto va a depender de la estructura proteica que tenga el virus, del genoma que contiene el ácido nucleico, y esto tiene una configuración específica para cada virus y es un ARN, un ácido ribonucleico o un desoxirribonucleico como es el ADN. Bueno, perdón, creo que hay compañeros que están ingresando. Entonces, el virión más simple consiste solo en una envoltura proteica, que es la cápside, que rodea el ácido ribonucleico, entretejido con proteínas, que es la nucleotáxida. Tales elementos se denominan viriones desnudos, y entre ellos se incluyen a los adenovirus y los papoavirus. Estas características de alguna u otra forma le van a dar ciertas características, o la redundancia, con relación a cómo se desarrollan algunas enfermedades o la preferencia al atacar determinado tipo de tejido. Si la cápside está rodeada de una doble capa lipídica, el virión es envuelto. En este caso, la envoltura deriva de la membrana de las células infectadas y está constituido por lípidos sintetizados por la célula y proteínas determinadas específicamente por el genoma vírico. Entre los virus envueltos, los más representativos tenemos el herpes virus, el togavirus, los mixovirus, aquellos relacionados con la gripe, la sarampión o el sarampión, entre ellos. Ahora, con relación a lo que es la patogenia, después de la llegada al huésped del virus y su multiplicación en lugares extraneurales, los virus alcanzan el encéfalo a través de la sangre o en casos más raros, siguiendo a los nervios. Por ejemplo, herpes zóster. A la penetración en el sistema nervioso central se opone la barrera hematoencefálica. Las estructuras de esta barrera es compleja. El endotelio capilar del sistema nervioso central es único, en el que las células forman una capa sin poros con uniones impermeables entre las células contiguas. Las excepciones a esta regla son el sistema capilar del área postrema en el hipotálamo, la glándula pineal y los plexos coroideos. Estas zonas pueden ser utilizadas por los virus como una zona de ingreso. Entonces, que estemos teniendo en cuenta el neurotropismo que puede tener determinados virus, nosotros nos vamos a dar cuenta que algunos prefieren neuronas motoras, otros prefieren neuronas sensitivas, como por ejemplo en las infecciones por rabia podemos tener en cuenta de que prefieren en el sistema nervioso central áreas como el sistema límbico, incluso el hipocampo, y otras que tienen que ver solo con neuronas de sostén, como los oligodendrocitos que le dan la envoltura a las vainas de mielina. En este caso, por ejemplo, tener en cuenta el tema con enfermedades como leucoencefalopatía multifocal progresiva. Entonces, tener en cuenta la mayoría de la penetrancia a nivel del cerebro es a través de las células endoteliales infectadas o por difusión a través de las células endoteliales dentro de las vesículas
pinocíticas. Las modificaciones de la presión sanguínea, el pH de la sangre, la presión osmótica, también pueden alterar la barrera hematoencefálica con apertura temporal de las uniones habitualmente impermeables y facilitar la penetración del virus al sistema nervioso central. Una vez que el virus entra y se difunde en el sistema nervioso central, puede afectar a distintos tipos de células, en ocasiones en relación con un tropismo específico y originar diversos cuadros clínicos, lo que les habíamos manifestado. Por eso es que hay algunos virus que prefieren nervios motores, otros nervios sensitivos, otros oligodendrocitos, otros determinadas áreas del encéfalo, o incluso lo que correspondería al sistema nervioso también periférico, ¿no? Dependiendo. Entonces, los síndromes clínicos que nos van a dar las afectaciones por virus, vamos a tener en cuenta las manifestaciones clínicas que se van a dar en las diferentes áreas del sistema nervioso central. Entonces, va a depender mucho el área topográfica en la cual el virus está produciendo la inflamación o la infección. La enfermedad producida por el virus puede ser siempre que se pase de la fase de infección a la enfermedad, la cual puede ser aguda, subaguda o crónica, como resultado de una invasión directa del sistema nervioso central por el virus. Asimismo, puede acontecer de forma indirecta como consecuencia de una reacción inmunológica frente a un antígeno vírico o contra antígenos del huésped alterados. Acá, en una reacción inmunológica, no vamos a entrar a detallar porque ahí tendríamos que estar describiendo algunas enfermedades que las van a ver más adelante, como Guillain-Barré. A ese tipo de comentarios se refería con una reacción inmunológica frente a un antígeno vírico. O a veces por acción previa del virus, cuando ya ha habido una primoinfección. Las principales situaciones que podemos encontrar en la práctica tras una infección del virus nervioso, del sistema nervioso por virus son encefalitis y también meningitis, así como también cuadros de mielitis. Esos tienen una característica más que todo del tipo aguda. Pueden originarse, como acabamos de comentar, por mecanismos directos, con presencia del virus en el tejido nervioso, o indirectos en la presencia del virus, como ocurre en las encefalitis desmielinizantes postinfecciosas. Síndromes víricos por expresión retardada, acá vamos a tener manifestaciones por ruptura, sobre todo en el equilibrio, hasta entonces existente entre el huésped virus con reactivación del virus. Su clínica es aguda, brusca. El ejemplo más común es la encefalitis herpética. Infecciones víricas lentas sin inmunosupresión, por ejemplo, tenemos la panencefalitis esclerosante subaguda de Van Bogaert o la panencefalitis rubeólica progresiva, o aquellas que son de curso subagudo, pero con un componente de inmunodeficiencia. Acá vamos a tener aquellas afectaciones como la producida por el virus JC, la que produce la leucoencefalopatía multifocal progresiva, o también algunas encefalitis por VIH en cuadros de SIDA, o en aquellas personas que de alguna u otra forma son tratados con inmunosupresores como esclerosis múltiple, que también pueden desarrollar este tipo de enfermedades. Al bajar el estado de inmunocompetencia, el virus puede manifestarse. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Uno de los más resaltantes es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Con relación al VIH, he considerado poner un punto aparte acá porque de alguna u otra forma es una de las encefalitis que más estamos viendo en personas que están infectados por el virus. Entonces, tener en cuenta que el virus del VIH pertenece a la familia de los retrovirus, una clase de virus
ARN, que se distingue por la presencia de una enzima llamada transcriptasa reversa, que se traduce en ARN viral en ADN con capacidad de integrarse al genoma de las células del cuerpo humano. Los retrovirus, a su vez, se dividen en dos clases. Los oncovirus, donde está el HTLV1, responsable de la parálisis flácida. Los lentivirus, cuya actividad intracelular nociva se desarrolla de manera lenta, siendo su agente principal el VIH. Entonces, cuando escuchen de parálisis flácida progresiva, relaciónenlo con el HTLV1. El ciclo vital en el virus del VIH, tener en cuenta que el escenario principal para el virus del VIH lo constituye el receptor CD4, el cual muestra una gran afinidad por las partículas proteicas del virus. El receptor CD4 es un compuesto proteico presente en la superficie de monocitos, macrófagos, células dendríficas, linfocitos T y células gliales, entre otros. Al igual que los CD4, existen dos tipos de receptores alternos que interactúan con los macrófagos y los linfocitos T, llamados los CCR5 y los CXCR4. Hay que tener en cuenta que la transcriptasa reversa, una vez que modifica la cadena única de ARN viral en una cadena sencilla inicial del nucleótido de ADN, posteriormente genera dos cadenas que harán parte del genoma humano por medio de una enzima denominada VIH integrasa. Esto ocasiona una secuencia potencial de errores genéticos sobre un código previamente diseñado llamado complejo proviral, cuya integración con el genoma celular se presenta de una manera variable a través del tiempo. ¿Qué manifestaciones vamos a tener con el virus del VIH? En el sistema nervioso central vamos a tener alteraciones que van a afectar la astroglia, la microglia, los oligodendrocitos y en menor proporción la población neuronal. Estos hallazgos también se han reflejado en el líquido cefalorraquídeo, donde se ha demostrado una importante afinidad entre los macrófagos que logran penetrar en los plexos coroideos y donde encontramos al mismo virus. No obstante, aún se han definido el por qué existe una mayor afinidad entre el VIH y los macrófagos existentes en el líquido cefalorraquídeo en comparación con los que son o los que están presentes en el suero. Entonces, tengamos en cuenta esa información cuando busquemos en líquido cefalorraquídeo, porque vamos a encontrar más en macrófagos que en lo que correspondería a los polimorfos nucleares. El fenómeno por el cual existe un daño continuo en la integridad del sistema nervioso a pesar de lograrse un completo control de la replicación viral en el suero es llamado compartimentalización, el cual se define como la afinidad selectiva del virus del VIH por los macrófagos circulantes en el líquido cefalorraquídeo. Diferente al daño directo que ejerce el VIH sobre la microglia, existen otros mecanismos de alteración de la integridad del sistema nervioso que involucran la participación de complejos inmunes, citoquinas y el sistema mayor de histocompatibilidad, entre otros. Tener en cuenta que el gen activador del VIH-TAC, que es tomado por las neuronas a través del receptor CD91, está relacionado con la producción de óxido nítrico, interfiriendo con la integración de la barrera hemática encefálica. De este modo se produce un efecto neurotóxico que a la vez inicia la cascada inflamatoria mediada por neurotransmisores excitatorios. El acceso de los medicamentos antirretrovirales al sistema nervioso, al igual que el mantenimiento de su concentración en el líquido cefalorraquídeo, constituye un punto crítico en el control de la replicación del virus, representando hoy en día el principal abordaje de la terapéutica en los pacientes infectados con este. En pacientes que expresan signos o síntomas de disfunción neurológica, especialmente
En el estadio SIDA, la microglia, además de ser atacada por el virus, puede estar afectada por una serie de condiciones patológicas llamadas entidades oportunistas que están en relación con la respuesta inmunológica del individuo. Entonces, vamos a ver de que hay algunas condiciones en las cuales los linfocitos TCD4 van a estar afectados, por ejemplo, en lupus, en sífilis, en tuberculosis, en complejos por demencia con SIDA, y vamos a ver en qué cantidad vamos a tener la depresión de linfocitos CD4 para lo que se pueda estar dando la manifestación como tal de determinadas enfermedades. Entonces, ahora hablando propiamente de lo que es la clínica que tiende a producir la afectación por el virus del VIH, vamos a tener síndromes de hipertensión endocraniana como manifestaciones de afectación por el virus del VIH. Este se define como un síndrome intracraniano de cuadro clínico caracterizado por la presencia de cefalea global de carácter progresivo, acompañado por algunos de estos síntomas de deterioro del estado de conciencia, náuseas, vómitos, papiledema, compromiso de pares craneales y síndrome de herniación cerebral. La hipertensión intracraniana es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en pacientes con compromiso del sistema nervioso central, cuyo diagnóstico y tratamiento oportuno es proporcional con el pronóstico clínico. El volumen intracraniano comprende el cerebro y el líquido intersticial en un 80% del líquido cefalorraquídeo, un 10%, y en la sangre 10%. Entonces, ello de alguna u otra forma, cuando hay una alteración en estos compartimientos, es donde empieza el problema de la hipertensión endocraniana. Cuando ocurre algún grado de desplazamiento del parénquima nervioso, se presenta un síndrome de herniación, el cual puede ser del tipo central, uncal, singular o amigdaliano. Eso evidenciable en imágenes tanto de tomografía como de resonancia. Entre las 4 patologías más comunes que pueden cursar con síndrome de hipertensión endocraniana en pacientes con VIH, son 4 las más resaltantes: una meningoencefalitis, un síndrome de reacción inflamatoria, una toxoplasmosis y criptococosis, que nos pueden dar este tipo de reacciones, pero ya en un estadio más que todo SIDA. También los pacientes que tienen un compromiso crónico por VIH pueden presentar deterioro cognitivo. Entonces, este se caracteriza por alteraciones de las funciones cognitivas, ausencia del estado de conciencia o de alertamiento. Acá hay que tener en cuenta que el diagnóstico se hace con el paciente despierto, o sea, sin grado de que esté de alertamiento o de aletargado, donde puede estar comprometido 2 funciones mentales superiores, entre las cuales incluye la memoria. Puede estar la memoria y el juicio, la memoria y el lenguaje. La infección por el VIH constituye ser la causa más común de deterioro cognitivo en individuos menores de 50 años, donde las características clínicas reflejan un compromiso primordialmente subcortical, donde vamos a tener déficit, disminución de la velocidad psicomotora, alteraciones de las funciones ejecutivas, cambios de personalidad y afecto. Hay que tener en cuenta que este deterioro cognitivo es de evolución subaguda a crónica, porque entraríamos dentro de ello en un diagnóstico diferencial con enfermedades como las enfermedades por priones, en las cuales tenemos cuadros de demencia rápidamente progresiva. El VIH invade el sistema nervioso central, principalmente por medio de los monocitos que penetran al parénquima cerebral a través de los plexos paroideos
fenómeno del caballo de Troya, o sea, entran encubierto, se produce un mecanismo inflamatorio caracterizado por la presencia de infiltrados inflamatorios perivasculares, nódulos de microglia, células gigantes, multinucleadas, desmelinización, astrocitos y pérdida de la integración neuronal. La incidencia del síndrome cognitivo asociado a VIH ha disminuido desde la introducción de los medicamentos antirretrovirales al mercado farmacéutico. No obstante, la frecuencia de esta entidad oscila entre el 25 al 30% entre los pacientes que han presentado un conteo de CD4 por debajo de 200 células por microlitro. El diagnóstico de esta enfermedad, pues es definitivamente el que es más clínico. Hay que tener en cuenta y descartar en estos pacientes cuadros de hipotiroidismo, neurosífilis, efectos de alcoholismo, deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, entre otros. La base del tratamiento lo constituye el disminuir en lo posible la capacidad de replicación del virus, o sea, el tratamiento antirretroviral, y reconstituir el sistema inmunológico. Se sugiere el uso de antirretrovirales cuya concentración sea detectable en líquido cefalorraquídeo, como es la sidobudina, la estabudina, el abacavir, el indianavir, el efavirenz y el nevirapina o la nevirapina. La terapia ocupacional de los pacientes es indispensable con el ánimo de lograr recuperar el grado de independencia suficiente para evitar el desarrollo o para lograr que hagan sus actividades diarias. Con relación a un síndrome mielopático, que también es otra de las afectaciones que puede dar el virus del VIH, vamos a tener un conjunto de signos y síntomas caracterizados por déficit motor. Acá más que todo vamos a tener vías, tanto sensitiva como motora, y en algunas oportunidades compromisos del sistema nervioso autonómico. Secundario, un daño en integración anatómica y funcional del cordón medular a nivel cervical, torácico o lumbosacro. En el contexto de la infección por VIH se produce un fenómeno de vacuolización, especialmente a nivel de las columnas laterales y posteriores con extensión a otros segmentos cuyas características clínicas e histopatológicas se asemejan a las observadas en las mielopatías por deficiencia de vitamina B12. La mielopatía asociada a VIH es una condición de curso crónico que generalmente ocurre en contexto de conteo de CD4 por debajo de 200 células por microlitro. Los síntomas clínicos más comunes incluyen paraparesia, ataxia sensorial, disfunción autonómica y vesical. El diagnóstico debe excluirse de otras causas de mielopatías de origen infeccioso, tales como varicela zoster, herpes simple, HTLV1, sífilis, tuberculosis, toxoplasmosis o algún tipo de enfermedad autoinmune como la mielitis transversa, por ejemplo. En este caso, las imágenes son de bastante ayuda, la resonancia magnética simple y con contraste ayudan a confirmar la localización clínica del segmento medular involucrado y los potenciales evocados somatosensoriales ayudan a detectar algún tipo de alteración en la integridad funcional. El análisis de líquidos cefalorraquídeos es inespecífico, sin embargo, la detección de la carga viral del VIH contribuye al diagnóstico. Si no lo pensamos, definitivamente que va a pasar por nuestras narices y podemos caer en error. Sobre todo cuando podamos estar haciendo un diagnóstico diferencial o confundirlo con un cuadro de mielitis transversa. Tener mucho cuidado porque cuando damos el tratamiento, damos inmunosupresores a altas dosis, como es metilprednisolona a dosis de 1 gramo, y ahí sí prenderíamos mayor el problema si es que fuera esto por un proceso viral. Los estudios publicados en literatura sugieren que el manejo es de soporte, no hay un tratamiento específico para para atacar directamente al virus, no.
Existen algunos estudios que demuestran que el papel terapéutico de los medicamentos antirretrovirales en los pacientes con esta enfermedad, pero no ha demostrado, estadísticamente no ha demostrado un beneficio en el uso. Por eso se habla del tratamiento de soporte. A pesar de su similitud con mielopatías secundarias, como la deficiencia de vitamina B12, la administración de cianocobalamina ha demostrado ser útil en la detención progresiva de los síntomas, o sea, ha mejorado como tratamiento solo sintomático. Dentro de lo que son las infecciones virales, apartando lo que es el VIH, hay que tener en cuenta las características del líquido cefalorraquídeo que vamos a tomar con nuestros pacientes, en el cual de alguna u otra forma nos va a dar la pauta como para definir si es que estamos ante un problema viral o ante un problema bacteriano, sobre todo aquellos que tienen un curso agudo, específicamente hablando de lo que es la meningoencefalitis. Acá hay que tener en consideración que una punción lumbar debidamente tomada nos va a marcar la diferencia entre una conducta terapéutica apropiada solo con antibióticos o algún medicamento un antiviral, como puede ser el valaciclovir o el aciclovir, dependiendo por frecuencia en pacientes inmunocompetentes, si es que es por alguna afectación del herpes, que es una de las causas mucho más frecuentes de meningoencefalitis. Entonces, pensarlos pacientes con cuadro de inicio súbito, agudo, que nos puedan estar presentando este tipo de problemas, tener en cuenta la consideración de la posibilidad de que se puede estar tratando de alguna infección viral. Con relación a aquello que va por vías periféricas, como la afectación por herpes zóster, va a haber ciertas características en el sentido que lo vamos a poder evidenciar con las vesículas que se puedan estar presentando. Y en los antecedentes como VIH, por ejemplo, en los cuales comiencen a tener problemas de deficiencia, parestesias en extremidades, disestesias, pues considerar la posibilidad que estamos ante algún cuadro de una neuropatía periférica producto del mismo virus del VIH, por supuesto con el antecedente. Es raro que un paciente con neuropatía periférica o con VIH debute con neuropatía periférica. Es raro, no es imposible, porque ya para esto ha tenido clínica previa general, como es pérdida de peso o problemas digestivos. Ahora, en lo que respecta a los síndromes miopáticos, no lo voy a estar mencionando porque en este caso nos interesa más lo que tiene que ver con las neuropatías, como les estaba manifestando, que pueden ser mononeuropatías, polineuropatías, y de alguna u otra forma el tratamiento es casi el mismo. No cambia, se dan sintomáticos para evitar y el tratamiento de soporte hasta que el cuerpo pueda reaccionar cuando son virus como el herpes o la varicela zoster. Particularmente cuando tenemos cuadros de varicela zoster, solo damos sintomáticos como los antipilépticos, llámese pregabalina, gabapentina o carbamazepina, más algunos opiáceos, porque en estos cuadros el dolor es muy, muy intenso. Entonces, démosle un vistazo a lo que son la afectación por priones, que es otro mundo ahí y donde hay mucho que todavía describir. Permítanme. En enfermedad por priones, relativamente se podría decir que es una enfermedad nueva. Es una enfermedad que, si bien es cierto,
fue descrita inicialmente la que tiene más, más afectación para humanos. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una de las enfermedades más descritas, que de alguna u otra forma es de inicio subagudo, evolución rápida, con pronóstico no tan bueno para lo que es la afectación del paciente. No tiene cura. Lo que el paciente en este caso se lo acompaña es al, con relación a lo que es el curso de la enfermedad. Entonces, en este caso hay dos características muy importantes desde el punto de vista clínico. Una demencia rápidamente progresiva con deterioro de vías, tanto vías cerebelosas como vías motoras. Si yo tengo un paciente que me viene con un cuadro de evolución, con ello, una de mis posibilidades que debería de tener es enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, enfermedad por priones, o la otra posibilidad es una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Pero en una enfermedad por leucoencefalopatía multifocal progresiva, lo que nosotros debemos de tener en cuenta es el cuadro o el antecedente de que es un paciente en el cual ha estado sometido a un grado de inmunosupresión. Entonces, ahí considerar la posibilidad, paciente, por ejemplo, que haya estado en un tema de tratamiento oncológico. También paciente con antecedente de esclerosis múltiple tratado con uno de los más conocidos y estudiados con esto del natalizumab, que es un inmunosupresor. Considerar la posibilidad más de leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es otra de las demencias rápidamente progresivas, directamente un virus, el virus JC. Pero si yo tengo un paciente sin ningún antecedente de historia de evolución con relación a un proceso inmunosupresor que comienza a desarrollar una enfermedad caracterizada por alteración de la conducta, progresivamente asociado con problemas del tipo motor y de coordinación con alteraciones del sueño, pues lo que deberíamos estar pensando es en enfermedad por priones y tener los cuidados del caso, porque es una enfermedad altamente contagiosa sobre la cual no hay ninguna cura a la fecha. Tanto así que cuando a veces hay la duda si fue enfermedad por priones, son pocos los que se atreven a estar haciéndole algún tipo de necropsia. Entonces, tener mucho cuidado con ello. Esas características clínicas con relación. Evolución rápida caracterizada por cefalea, náuseas, vómitos explosivos y signos meningios, meningoencefalitis. ¿Quiénes tenemos ahí? Herpes, por ejemplo, la cabeza y de los más frecuentes. Ya, las características del líquido cefalorraquídeo, también tenerlo en cuenta. Transparente, discreto aumento de lo que es la presión de apertura, la celularidad, que son más monocitos que polimorfos, sin llegar a tener una celularidad muy marcada en lo que es líquido cefalorraquídeo. El aumento de proteínas es discreto, no es marcado o generalmente no lo hay. No se ve consumo de glucosa, que sí se ve en lo que es una infección por bacteria. Entonces, considerar esos datos como para estar pensando en un tipo de enfermedad, en este tipo de enfermedad por virus. Otro dato más, y ahí acá sí hay que pecar de exceso. Si yo tengo un paciente que me viene nuevamente abordando el tema de MEC, una meningoencefalitis por virus, y mis sospechas no son del todo claras, no puedo definir bien si es que es bacteriano o viral, pues acá en el tratamiento inicial que deberíamos estar dando al paciente, considerar la posibilidad de coberturar todo. Por ejemplo, ceftriaxona, asociado también con
aciclovir para coberturar herpes, que es uno de los más frecuentes, ceftriaxona, vancomicina, más el aciclovir, hasta que se pueda hacer la punción lumbar, enviar a cultivo, si es que no es tan específico. Claro, si el líquido me sale turbio, pues ya no hay nada más que hablar. Estamos ante un cuadro de una MEC bacteriana. Si me sale transparente y aún tuviera duda, pues considerar la posibilidad de una evaluación por cultivo, pero eso ya, los resultados son más después, porque estamos hablando más de una semana para obtenerlo de los resultados. Pero insisto, si es que tenemos un paciente que nos evoluciona rápidamente con clínica de pérdida de conciencia, rigidez de nuca, fiebre y cefalea, considerar el tratamiento con aciclovir. Entonces, más nada. No sé si dentro de lo que han leído de la presentación de neuropatías que habían presentado, o perdón, de las infecciones del sistema nervioso por virus o la enfermedad por priones, que ustedes ya lo tienen ahí, hubiera alguna duda de lo que han leído, les agradecería que me lo hagan saber. Doctor, una pregunta. El deterioro cognitivo que hay, que usted habló, ¿es perenne o presenta alguna mejoría? Va a depender de cuál. Si es el deterioro cognitivo con relación al virus del VIH, sí, se tiende a estabilizar el deterioro que se está haciendo una vez que se inician los antirretrovirales. Con ellos sí, pero si hablo del deterioro cognitivo rápidamente progresivo que se da en leucoencefalopatía multifocal progresiva y Creutzfeldt-Jakob, no, lamentablemente lo vamos a acompañar al paciente en el declive de su vida. No, ahí no hay. Y otro más que entraría ahí en el diagnóstico diferencial, para que lo tengan en cuenta, es la esclerosis múltiple rápidamente progresiva. ¿Ya? Esa también tiene una evolución rápida que no pasa de un año al paciente. La evolución es tan rápida que hay un deterioro tan marcado de la sustancia blanca que llega a comprometer la región cortical y en las fases más avanzadas ya hay deterioro cognitivo. En este tipo de enfermedad tampoco hay marcha atrás. Cuando nosotros damos tratamiento para esclerosis múltiples, para la recurrente remitente, es la que tiene mejor pronóstico con relación al tratamiento que se da, con los inmunosupresores, con los anticuerpos monoclonales, pero eso es una historia que ya lo van a ver cuando estén con la esclerosis múltiple. Entonces, si la pregunta era solo para VIH, sí, sí me va a ayudar, pero para las otras no. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, tener en cuenta, nuevamente, pequemos de exceso cuando estemos con un paciente con estas características, sobre todo de MEC. Con esto termino. Esta es la historia de una joven, no sé si alguno de ustedes se las habré contado, de 24 años de edad, reina de belleza de su distrito, allá en Trujillo, estudiante de ingeniería civil. Acude con un tiempo de enfermedad de 3 días caracterizado por fiebre intensa, dolor de cabeza, cefalea, náuseas y vómitos, que el día que le ingresan llegó a perder la conciencia. Aparentemente convulsionó, no lo manifestó bien la familia. La llevan, mientras estaban haciendo estudios, el líquido cefalorraquídeo no salió tan claro, solo le iniciaron tratamiento con ceftriaxona más vancomicina. Por ahí pasó algún genio 2 días después y dijo, pero hay que enviar a cultivar o hay que pedir, perdón, dosaje de IgG, IgM para herpes en líquido cefalorraquídeo. La volvieron a pulsar y efectivamente salió los dos. Entonces, esta paciente le iniciaron la ciclovir
desde el inicio de la enfermedad hasta que decidieron tratarla con aciclovir pasó una semana. Esta chica quedó con un daño permanente. Hubo un deterioro muy marcado del parénquima cerebral en la región frontotemporal. Esta chica tenía cuadros a repetición de convulsiones. Usaba 3 tipos diferentes de antiepilépticos, dos más de antipsicóticos. Y lo más triste de esta historia es que ella era casada. No era lo triste que era su pareja lo haya dejado, sino lo triste era de que era madre de una niña de 4 años. Esa chica no se recuperó nunca más. Toda una vida perdida. Entonces, piénsenlo si es que alguien viene con cuadros de cefalea, fiebre, ténganlo en consideración el tema viral. Lo que más tenemos acá es, para este tipo de problemas, herpes, y herpes sí reacciona con aciclovir. ¿Ya? Con relación a rabia, sí, pues es poco ya lo que se ve con las campañas y jornadas de vacunación, es poco lo que se ve de rabia por acá. Quizá por la parte de las selvas se puede encontrar casos aislados, pero de rabia silvestre, no es otra cosa, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, gracias por su paciencia y nuevamente las disculpas del caso por entrar muy tarde. He tenido problemas logísticos, aparte de... Muy bien, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Gracias.